2023. Ustedes ya saben, ya di las reglas del juego, estamos ya todos enterados cuál va a ser la mecánica, la metodología, e iniciamos. El himno nacional cuando nos ponemos de pie todos, por favor. Himno nacional de la República de Colombia. El himno de Garzón. Paisajes y el fresco verdor, y los ríos cual lazo de plata resplandecen al rayo del sol. En un vuelo de garzas gigantes este valle el eterno formó, entre mágico azul de los Andes, un oasis de paz y de amor. Digna eres, Garzón, que guardaste por tu fe, voluntad y valor de Bolívar la espada flamante y de España el beso de color. De Bolívar la espada flamante y de España el beso de color. Es tu suelo, bondad y esperanza, tus portales abiertos están, y tus blancos caminos se extienden como rayos del sol tropical. Oh Garzón, tu nombre bendecimos, noble cuna, hogar y blasón de tus hijos que hicieron la patria, de Colombia a ti gloria y amor.
digna eres, garzón, que guardase por tu fe, voluntad y valor de Bolívar la espada flamante y de España el beso de color. De Bolívar la espada flamante y de España el beso de color. Del oriente la luz ilumina los paisajes y el fresco verdor, y dos ríos cual lazo de plata resplandecen al rayo del sol. En un vuelo de garzas gigantes este valle el eterno formó, entre mágico azul de los Andes, un oasis de paz y de amor. Muchas gracias. Vamos a solicitar que le bajen volumen a su económico. Número 3. Buenas noches. Agradeciendo la participación de los candidatos a la alcaldía de Garzón en este gran debate del pueblo. Voy a nombrar los barrios que están siendo representados, porque estamos sentados, los que están sentados al lado o al frente de los candidatos. Entonces aquí hay 22 barrios y están los representantes de estos barrios. Torres del Café, son 232 apartamentos. La Sagrada Familia, 86 casas. San Sebastián, 23 casas. Bosques del Café, 53 casas. Ciudadela del Oasis, 28 casas. El Dindal, 82 casas. El Origen, 102 casas. Brisas del Sur, 33 casas. Campos de Victoria, 21 casas. Prado Alto, 184 casas. Laureles, 83 casas. Nueva Floresta, 142 casas. Nueva Holanda, gracias Sergio, muy amable. Iba en Reservas de Garzón, 94 casas. Nueva Holanda, ya lo dije, 130 casas. Villasol, 39 casas. Luis Carlos Galán, 40 casas. San Carlos, 73 casas. La Fortaleza, 147 casas. Reservas del Oriente, 93 casas. Torres de San Felipe, 303 apartamentos. Bosques del Cantabria, 32 casas. Villa Carol y el barrio Octavio Martínez. Estos 22 barrios, en el mes de mayo de este año, del 2023, nos fuimos a reclamar el recibo porque por oído y oído, porque nunca llegaron a la casa a propósito. De oído y oído dijeron, hay que ir por el recibo hasta la alcaldía. Yo estoy haciendo el cuarto punto, creo que es introducción al tema, para algunos que acaban de llegar, introducción a la problemática. Por ejemplo, en Prado Alto, donde vivo, nos tocó ir a la alcaldía porque no quiso que esos impuestos llegaron súper caros, muy exagerados, altos. Fuimos a la alcaldía y preciso, el de nosotros, 1.800.000 algo.
Y así todos, 2 millones, otros 3 millones, no, esa vaina era, ¿sí? Entonces nos reunimos los de Prado Alto y éramos altísimos, y después ahí se filmó un video, un pequeño, el primer video donde salió la profesora Inés, la profesora Pilar, hablando por los medios de comunicación de que somos afectados, no tenemos plata para pagar este impuesto del 2023. Y entonces nos lo escucharon en la radio, eso lo pasaron también por videos. Cuando nos dimos cuenta nos llamaron, oigan, hemos montado 22 barrios con el mismo problema. Y somos barrios que estamos en formación catastral 2023. Formación catastral era que antes nosotros era un predio global y en cada predio habían 100 casas, 80 como yo, hay 140 casas. Y nosotros pagábamos globalmente, entonces el impuesto llegaba por 5 millones, lo dividíamos por 80 casas, las que estaban en ese predio, y pues pagábamos el impuesto. Así lo venimos haciendo desde hace, por ejemplo, nosotros desde hace 5 años, 4 años, bueno, digamos 5 años, y no dividía y lo pagamos, y nos tocaba 30.000, 40.000 pesos. A otros les tocaba, entre menos casas, pues pagaban menos. Pero el que llegó ahora, sí, mejor dicho, o sea, primero no hay con qué pagar estos impuestos. Y empezamos a averiguar todo. Entonces, todos estos 22 barrios nos reunimos en asamblea cada rato, hicimos marchas, manifestaciones, hicimos plantones en la alcaldía. Yo he hecho 3 intervenciones en el Consejo Municipal, hablando de la problemática del impuesto predial de nosotros. Porque es que resulta que los culpables de estos impuestos pues son los concejales de Garzón. Resulta que yo soy pensionado y trabajé 30 años y me vine para Garzón porque soy de Garzón, y la familia de mi esposa toda es de Garzón, y llegué acá y me fui para Prado Alto, unas casas bonitas, y compré, y ahora me encuentro con semejante problema. Yo tengo una casa en Bogotá, pagamos 170 en estrato 2, y aquí estoy en el mismo estrato 2 y tengo que pagar 1.800.000, y así estamos todos acá. O sea, vamos a pagar impuesto más caro que en Bogotá. Yo diría que más caro que en el estrato 10 en Barranquilla, yo creo. Y somos de estrato 2 en un pueblo, una ciudad pequeña como es Garzón. No mandan a pagar esos impuestos. Culpa de unos concejales que en el año 2020 aprobaron un estatuto tributario donde dejaron la base gravable muy alta y dejaron la tarifa catastral demasiado alta. Y entonces este consejo aprobó así, porque así sí, el alcalde les mandó este proyecto, y ellos, como estaban en pandemia y como hubo ahí, algunos dicen mermelada y de todo, entonces es muy fácil, 11 concejales votaron este nefasto estatuto tributario, y no solamente el impuesto predial, también le embarraron en la parte de todos los otros 3 impuestos más que aprobaron, las tarifas altas, lo de industria y comercio, tremendo. O sea, por no hacer el estudio, la embarraron. Y entonces, este consejo nos dejó un problema. Y fuimos allá a solucionarlo, y no, que eso es el alcalde que tiene que presentar esa modificación, y ellos ya lo aprobaron, que haga una modificación, y así sucesivamente, pero tiene para aquí y para allá. Culpa del consejo, pero es una propuesta presentada por la alcaldía, porque la alcaldía, por un gesto, no sé cómo decirle, el alcalde resultó que mandó una solicitud al IGAC diciendo que ellos querían, o sea, que Garzón quería ser gestor catastral. Imagínense, semejante en lo que se metió, sin ningún diagnóstico, sin nada, sin un análisis, sin ningún tipo de evaluación. No dice, Entonces llegó y el IGAC le mandó la resolución, y ustedes de aquí en adelante van a ser gestores catastrales. Y entonces se tuvo que endeudar el municipio en más de 3.000 millones de pesos. Contrataron una empresa, empujaron una empresa mixta y crearon el famoso ALCAS. Sin aprobación del consejo crearon esa empresa. Es una empresa mixta, de economía mixta, y tenían que decirle al pueblo, ¿sí?, si estaban de acuerdo con esta empresa.
y no. Nunca pasó por el Consejo la empresa esta Argas y nunca fue aprobada por el Consejo. O sea, pasaron por encima del pueblo, de nosotros, porque los concejales son los que nos representan. Y por ese motivo quedaron esta empresa ilegal. Ya la Contraloría nos envió unos hallazgos, se encontraron hallazgos de ilegalidad. Y ya eso está en la Fiscalía, ya está en la Fiscalía sobre la ilegalidad de Argas. Y esa Argas fue la que nos dio los avalúos comerciales altos. Como los dejaron altos y las tarifas altas, pues nos volvieron nada a los 22 barrios. Y por eso estamos acá. Y vamos a seguir haciendo más actividades. Hemos roto al frente, hemos quemado los recibos del impuesto predial, porque no los podemos poner. Entonces ese problemita les cuento. Estamos en desobediencia civil, como dice ahí. No más injusticia social en Garzón. No al pago catastral tan alto. Pagaremos lo justo. Si no hay justicia, nunca habrá paz. Abajo el cobro excesivo del impuesto predial. Unidos somos más. Y ese es el lema de nosotros. Unidos somos más. Y va a seguir hasta que se resuelva. Le solicitamos al Consejo aplazamiento de esos impuestos prediales. Ellos lo aprobaron, fue lo único que han hecho. Y mandaron esa solicitud al Gobierno Nacional a ver si aceptan allá ese aplazamiento. Si no lo aceptan, entonces nos toca pagar estos impuestos. No pagamos. No vamos a pagar, estamos en desobediencia civil. Y entonces los candidatos, alguno de ustedes va a ser nuestro alcalde en el 2024, entonces la idea es que me conteste esas preguntitas sobre esta problemática tan tremenda que tenemos. Y entonces la primera es una pregunta general a todos, ¿sí? Y es, ¿qué van a hacer? Si usted fuera alcalde de la ciudad y si está en su plan de gobierno, el seguir adelante con el catastro multipropósito, porque lo que crearon acá fue un catastro multipropósito. Antes el catastro era solo para impuesto predial, ahora el catastro multipropósito tiene otras actividades de desarrollo económico y social, de tipo ambiental, de conocer qué tierras hay baldías o no, o sea, es multipropósito, no es solamente el impuesto predial. Entonces, si en su alcaldía van a seguir con esa gestión de catastral, van a seguir con ese catastro multipropósito o no. Y de una vez, para que conteste, ¿qué recursos van a emplear? ¿Cómo se van a financiar para este catastro multipropósito? Esa es la pregunta. Qué pena, Sergio, pero le va a tocar. ¿De primero ahí? Aquí tenemos micrófono. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, ¿tardes todavía? Bueno, quiero saludarlos a todos. Gracias por la invitación. Gracias al grupo de ciudadanos organizados, y quiero resaltar lo que decía aquí nuestro amigo, el presentador de este evento. Valorar que esta sea una iniciativa ciudadana. Gracias. Valorar que esta sea, gracias, ahora sí. Valorar que esta sea una iniciativa ciudadana. Toda iniciativa ciudadana es loable y pues por supuesto que estamos listos a participar. Su pregunta es si estoy dispuesto a seguir con el catastro multipropósito. El catastro multipropósito es una responsabilidad de los municipios. Se ha convertido en un servicio público de acuerdo a la nueva legislación. El catastro multipropósito le sirve a las entidades territoriales y en general al Estado como una base de datos que nos suministra información de toda naturaleza para que nosotros desde la administración pública podamos tomar decisiones de carácter políticas, administrativas, económicas. Mi percepción es que el problema que estamos viviendo no es
del catastro multipropósito. Ni siquiera, y me voy a atrever a decir algo que puede ser osado y polémico, ni siquiera para mí el problema es que el municipio se haya convertido en gestor catastral. De hecho, para mí, para Sergio Lozada, es una oportunidad el hecho de que Garzón se haya convertido en gestor catastral. El problema ha estado en la operación de que el municipio se convierta en gestor catastral, en donde presuntamente hay unas irregularidades. Y digo presuntamente porque eso está en proceso de investigación. Ahí los órganos de control están pendientes de resolver cómo se adjudicó o cómo se entregó la operación del catastro en el municipio a la empresa Arga. Arga es una sociedad público-privada, público mayoritariamente en el 51%, a partir de Garzón, Empresas Públicas, y Arga, que es el particular que vino a ser socio del municipio en la operación del catastro, que es el operador Arbitrium. Ar de Arbitrium, Ga de Garzón es Arga, que es el operador del catastro. Repito, para Sergio Lozada, el problema no es que Garzón sea hoy operador catastral. El problema es las decisiones que se han venido tomando a partir de esa operación del catastro, como por ejemplo el hecho de que el municipio haya incorporado a la base de datos del catastro más de 2.000 predios en donde hay una presunta irregularidad, hay errores, y es lo que hemos detectado, por ejemplo, en el avalúo catastral de los inmuebles, que en muchas ocasiones no se hicieron conforme a lo estipulado por la ley y por los reglamentos, en donde hay unos que no fueron evaluados en lo que realmente se deben evaluar. Que le quedan 30 segundos, qué pena, para que termine la intervención, le quedan 30 segundos. Listo. Entonces, vamos en eso. Para mí el catastro no es el problema. Para mí es las decisiones que se han tomado posterior al catastro. Como alcalde, mi propuesta es hacerle la revisión a aquellos avalúos que en la operación del catastro que hizo Arbitrium, que es el operador, se hicieron mal, unos predios que están altísimamente avaluados. Y lo otro ya es la decisión de carácter administrativo político que hay que tomar frente al estatuto tributario del municipio, en donde lo he dicho en reiteradas oportunidades. Como alcalde, lo que voy a hacer es presentar el proyecto de acuerdo para que el Consejo me apruebe la modificación del estatuto tributario, reduciendo la tarifa que está estipulada en el artículo 39 del acuerdo 022 del año 2022. Sin embargo, ratifico, el hecho de que Garzón sea gestor catastral bien manejado es una oportunidad para el municipio, porque Garzón puede prestarle servicios a todo el sur del país, a todo el departamento del Huila, para ese tipo de servicios catastrales que pueden fortalecer las economías de las empresas públicas del municipio y nosotros seguirnos viabilizando como una ciudad capital del centro del departamento. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. Un saludo especial para mis compañeros de mesa, por supuesto por la invitación a cada uno de ustedes, a los líderes sociales, que yo creo que eso es fundamental, que ustedes expresen un sentimiento y que nosotros escuchemos esas necesidades, diría yo, reclamaciones que hace nuestra gente. Y eso es lo que tenemos que hacer, es saber escuchar. Frente al tema que nos atañe, la pregunta, el primer acto de gobierno que vamos a hacer es hacer una mesa técnica. Vamos a reunir y convocar a cada uno de los representantes de cada uno de los barrios, nosotros como municipio, para identificar cómo se hizo ese estudio para cada una de las viviendas, por qué esa tarifa
cómo se tomó la decisión de decirle a cada uno de los ciudadanos que hoy pagaba 200.000, mañana pagó 2 millones de pesos, o por qué 1.500.000, 3 millones de pesos. Hay que identificar si la empresa, la operadora, tenía la capacidad, la experiencia para poder desarrollar ese tipo de actividad. Yo creo que aquí lo fundamental es no afectar el bolsillo de nosotros los ciudadanos, porque qué cosa tan difícil es hoy en día. Y me va a salir un poco del tema porque es que yo fui concejal y en el periodo pasado nos presentaron un proyecto de acuerdo que era para privatizar el alumbrado público. No sé por qué nos gusta tanto hablar de privatización, y ese tema de Argas me suena o me huele a privatización también. Entonces nosotros en eso no vamos a temblar, no nos va a temblar la mano para decir no a la privatización del tema social, que es lo que nos afecta a nosotros como ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias por invitarme a estos conversatorios, a estas mesas técnicas para escuchar las necesidades que vivimos hoy en día. Sin duda alguna, felicitar a los voceros sociales, ¿cierto? Líderes comunales que han hecho de esto un evento donde exponemos nuestras necesidades sociales y económicas. Como lo decía alguno de mis compañeros, el catastro multipropósito no es un problema. El problema es lo mal hecho que está, lo mal ejecutado que está. El catastro multipropósito es una oportunidad para generar empleo y para generar riqueza en nuestro territorio. Cuando nosotros generamos riqueza, pues las condiciones de vida de toda la población cambian, mejoran. Aquí el grave problema es que, lo que decía mi otro compañero, aquí todo el mundo llega a hacer su negocio, a ver cómo yo me beneficio, a ver cómo yo soluciono un problema económico. Aquí muchos candidatos no tienen nada más que hacer que venir a buscar empleo en la alcaldía, abusando de las necesidades de la población. Entonces aquí lo que han hecho son unos malos cálculos, unas malas decisiones económicas, técnicas, jurídicas y administrativas para perjudicar a los más de 2.000 hogares que ustedes han enunciado. Entonces aquí el problema no es que se genere empresa en el municipio, aquí el problema es que quieren privatizar los servicios públicos y lo van a seguir haciendo, porque es que el dinero no está en los bienes físicos, el dinero está y el negocio está en prestar el servicio, así como han prestado el servicio de recolección de basuras, así van a prestar el servicio de catastro multipropósito, y así van a prestar el servicio de alumbrado público, se consiguen una empresa, se amangualan y nos roban a todos. Ese es el fin de la función pública de muchos candidatos que llegan a solucionar su problema financiero. Entonces aquí lo que hay que hacer es apoyar, no a que haya una desobediencia, pero así aquí a que suspendan los cálculos arbitrarios que vienen haciendo hasta no se garantice la capacidad idónea y profesional de las personas que lideran esa empresa Argas. ¿Van a continuar con el catastro en su plan de gobierno multipropósito? Sí, con el catastro multipropósito sí, pero con las personas idóneas y calificadas para hacer esto de acuerdo al estado socioeconómico de la población. No es que para todos, para ricos y pobres iguales no. Aquí hay que evaluar la condición social y económica de los sectores. En las mismas condiciones, acceso a las vías públicas, no es las que tienen aquí en el barrio Las Mercedes, en el Progreso, en San Isidro, a las condiciones que tiene Bosques de Cantabria, Nueva Holanda y los barrios periféricos, que no han sido diseñados por la administración pública, sino por los mismos habitantes buscando soluciones de vivienda. Por eso en Garzón hay un déficit de hogares, de viviendas de más de 9.000. Y a esas es las que les tenemos que apuntar de manera organizada.
Entonces, el problema no es que haya catastro multipropósito, porque es una oportunidad de negocio y de ingresos para el municipio, para generar empleo para todos los habitantes, porque hay una demanda altísima de soluciones de empleo. Entonces, no podemos dejar de crear empresas, pero hay que hacerlo de manera incluyente, pero para la función pública y no para unos 4 que son los que siempre se benefician y viven de la politiquería. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sé que no es nada fácil esta situación que están pasando más de 2.500 familias, más de 20 barcos. Aquí la problemática no es que si somos catastro multipropósito, si vamos a seguir o no. Aquí es como se le ha manejado. Lo han enfocado siempre con la jugadita y es llevarlo a la privatización. Si hacemos un análisis, Arca es una empresa privada, empresas públicas público, la ley 142 de los servicios públicos lo dice. No se puede hacer un convenio con una empresa privada, tiene que ser con las mismas características. Si es empresas públicas, tiene que ser con una empresa pública. Ahí hay una problemática. Yo les digo, esa demanda que ustedes tienen, surge efecto, claro, se tiene que caer. Pero mientras que pasa todo eso, claro, seguimos con el catastro multipropósito porque es una oportunidad de negocio. Y buenísima, estamos hablando de regionalismo, donde todos estos negocios tienen que quedar aquí en el municipio. Pero hay que saberlo hacer, Allí tenemos que llegar y presentar este proyecto de acuerdo al Consejo para bajar, primero que todo, esa tasa del impuesto predial unificado. Pero hay otra cosita que yo le he visto y hay una falla ahí. Aquí le están metiendo gato por liebre con la base gravable. La base gravable le dice que es el avalúo que le hacen al predio, el avalúo catastral, no, comercial es diferente, catastral, y esa es la base gravable. No, tienen que ser específicos, que si le van a hacer el avalúo comercial o catastral, especifiquen una tasa para la base gravable y a partir de esa tasa gravable tiene que aplicar la tasa tarifaria, que además está muy alta. Allí tenemos que llegar con un proyecto de acuerdo, mientras que esa demanda puede surtir efectos en 2 o 3 años, pero nosotros tenemos que seguir avanzando. Ustedes tienen que darle formalización a sus predios para que tengan ese valor agregado, para que tengan ese poder adquisitivo de sus predios. No lo podemos quedar estancados ahí, pero el municipio también necesita ingresos para la inversión social. Por eso tenemos que llegar y crear una dependencia en las mismas empresas públicas con este mago que vino y creó Argas y lo está liderando. ¿Por qué no nos traemos un mago también, pero que trabaje para nosotros en una dependencia en empresas públicas y el negocio y la utilidad son para nosotros? Muy importante, porque son muchas las cosas que se tienen que hacer allí. Mucho tiempo. Nos va a evitar 30 segundos. esas grandes diligencias y requisitos y trabas para los cambios de propietario, desenglobes de predio, el desenglobes, obtener certificados catastrales, actualización de linderos que son muy importantes, los estudios fotogramétricos que son muy importantes para definir los linderos, levantamientos topográficos, todo eso lo podemos hacer aquí en el menor tiempo posible. Tiempo. Es muy bueno el negocio, pero tenemos que manejarlo nosotros. Muchas gracias. Disculpe, candidato, una intervención. La base gravable la sacan del 60%
del avalúo comercial. Argas le tocó hacer el avalúo comercial y entonces el gestor catastral le saca el 60% y esa es la base gravable. Es lo que aparece en el recibo como avalúo catastral. Después de haberle hecho esa regla de 3, de sacarle el 60% a... ¿Sandra? ¿Sí? Aló. Bueno, voy a hacer una acotación sobre el 60% de la base gravable, que hasta ahí todo está bien y no hay problema. Es el cumplimiento de la norma y está establecido sobre una tabla por la ley que ampara el avalúo catastral. Ese no es el problema. El problema fue que llegaron unos ingenieros, unos arquitectos y se pararon al frente de su casa y a ojo de buen cubero dijeron que esa casa vale tanto. Cuando nunca ingresaron a su casa, nunca preguntaron, nunca vieron las condiciones, las vías de acceso, si quedaba cerca al hospital, si quedaba lejos, si había algún predio que hubiera valorizado su vivienda, eso no lo tuvieron en cuenta. El problema es la falta de personal idóneo y calificado que por pagar favores políticos ponen a una persona que ni siquiera es de Garzón. No es ningún arquitecto ni ingeniero, son unos Sí, es cierto. Tampoco tuvieron en cuenta los estratos socioeconómicos y no tuvieron en cuenta el principio de progresividad. El principio de progresividad habla de que el que tiene más paga más y el que tiene menos paga menos. Siga, qué pena. No. Bueno, muy buenas noches para todos los acá presentes, para la mesa principal, agradecerles la invitación y sobre todo agradecerles que saquen un espacio de su tiempo para acompañarnos en este momento, para que escuchen nuestras propuestas y lo que nosotros pensamos como candidatos. Yo creo que si hay un sentimiento común hoy en el municipio de Garzón, es un descontento generalizado con la política que ha venido gestionando y organizando el municipio. Tener en cuenta que estas decisiones organizativas que se toman en los consejos municipales tienen que ser serias y responsables para que no estemos en este momento como estamos ahora, con un impuesto supremamente exagerado y que a todos nos está golpeando. Y el que ustedes hayan sacado un espacio de su tiempo para venir acá, lo aplaudo, un gran aplauso para ustedes. Esperamos que sigan participando de todos estos escenarios y haciendo presencia y control político, porque es que los concejales que ustedes eligieron es para que hagan control político y no se amañen con una administración para sacar prebendas y beneficio a costa de todos ustedes. Bien hecho está de que hagan una desobediencia civil. Bien hecho está, pero ojo a esto, cuando hay algo y un impuesto que sea justo, la gente lo paga. Cuando hay un impuesto justo que el pueblo ve en las calles, invertido, la gente lo paga. Porque los países desarrollados tienen impuestos altos, pero las tasas de corrupción son mínimas. No como acá, que lastimosamente están máximas. Muy bien, estamos dándonos la palo con Venezuela, imagínense, así estamos en la situación. Según el Plan Nacional de Desarrollo y la Ley 1955 del 2019, se le da a los municipios la opción de prestar este servicio. El catastro multipropósito es muy buena idea, nos puede ayudar a desarrollarnos como municipio y a ofrecer servicios. Entonces esa idea no es la culpable. Además, la culpable, ya tenemos que acá decirlo directamente, es la empresa privada Argas. Esa es la culpable y sobre ella tiene que recaer esa responsabilidad porque ha hecho unos avalúos desproporcionados y no ha tenido en cuenta principios para poner las tasas que son las justas. Ahora, tenemos que desmontar este tema. Debemos que hacerlo nuevamente, volver de cero, porque si está mal hecho lo primero, ¿cómo vamos a seguir con lo segundo? Debemos primero hacer nuevamente unos avalúos que sean los correctos y los justos. Y a partir de ahí, seguimos construyendo.
Y cuando se paguen unos impuestos justos, yo sé que ustedes los van a pagar tranquilos, porque van a ser de acuerdo no solamente a la estratificación, sino también a sus construcciones. No es lo mismo una casa que tenga 400 metros cuadrados construidos a una casa que tenga solamente 100, pero que por estar en la misma ubicación tenga que pagar lo mismo. Ese es un avalúo irresponsable. Entonces nosotros nos comprometemos como administración a desmontar esa alcahuetería con el tema privado que ya nos tiene cansados, y que si seguimos de esta manera, yo no sé a dónde vamos a parar como municipio. Y por eso la invitación hoy a que voten por concejales que lleguen allá a hacer un control político responsable. Tiempo. Ya, 30 segundos. Termine. Y por favor, los invito rápidamente a que, a pesar del sentimiento de frustración que todos ustedes tienen en este momento, salgan a votar masivamente este 29 de octubre, porque los buenos somos más. Muchas gracias. Gracias a ustedes, candidato. Muy amable. Segunda parte del debate. A cada candidato le vamos a pasar este sobre. Ahí hay 10, 15 preguntas. Ustedes escogen una. Si quieren la abren, la devuelven y yo les hago la pregunta. ¿Listo? Pueden abrir para ir pensando en la respuesta. O todavía no la abren todavía. Yo la abro. Listo, está bien, para que sea más justo con Sergio, que fue el primero. Sergio Lozada, si usted es elegido como alcalde, ¿qué piensa hacer con las viviendas que se encuentran afectadas con el cobro del impuesto predial unificado vigencia 2023? Exactamente con todos acá los representantes de estos barrios. ¿Qué va a hacer como alcalde? Reducir la tarifa que está en el Estatuto Tributario, en el artículo 39, donde establece una tarifa que, a mi modo de ver, no consulta la real capacidad de pago del pueblo garzoneño, sobre todo aquellas viviendas cuyo avalúo está igual o inferior a 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en el entendido que la ley 1450 del 2011 permite cobrarle a estas viviendas entre el 1 y el 16 por mil. Sin embargo, actualmente la vivienda que en Garzón menos paga impuesto predial unificado paga 5 por mil. Entonces tenemos de dónde y cómo jurídicamente establecer una tarifa inferior, no solamente para las viviendas de interés social, cuyo avalúo es igual o inferior a 135 millones de pesos, sino que no se puede meter en un mismo paquete, como está en el actual estatuto tributario, a una vivienda que valga 100 millones de pesos, a una vivienda que valga 200 millones de pesos. Tiene que haber una tabla diferente, y para eso vamos a acudir al Consejo Municipal para la modificación del estatuto tributario, que en su artículo 39 establece una tabla que es absurda, una tabla que no consulta la capacidad de pago del pueblo garzoneño, modificándola en el sentido de reducir este impuesto predial unificado para las viviendas de interés social, que tiene que quedar inferior al 5 por mil, pero también para el resto de viviendas cuyo avalúo espero se reduzca a la mitad, avalúo no, cuya tarifa espero se reduzca a la mitad. Espero también que con la oficina de catastro se pueda replantear los avalúos de las viviendas, aquellas viviendas que la gente solicite un nuevo avalúo porque considera que ese proceso de avalúo no quedó bien hecho. Aquí tenemos dos problemas: uno, la forma como se hizo el avalúo de las viviendas, y dos, la tarifa que está en el estatuto tributario. Lo primero, vamos a replantear este tema del avalúo con la gente que considera que su avalúo
quedó mal hecho, y lo segundo, modificar claramente, eso es decisión política, eso es voluntad de un alcalde y del consejo municipal, que en un solo acto administrativo que se llama acuerdo municipal se modifique el actual estatuto reduciendo la tarifa que está en el artículo 39. Sólido. Candidato. Su alcaldía, su administración, revisaría el impacto fiscal de los avalúos comerciales de los predios en formación catastral 2023, dejando una base y tarifa catastral justa para los estratos sociales 1 y 2. Yo siempre digo que nosotros debemos hacer una revisión técnica de cada uno de los, tanto comercial como el avalúo catastral. Tenemos que hacerlo. Definitivamente hay una situación, hay un problema que debemos nosotros de alguna manera solucionar. No podemos seguir hoy nuestros ciudadanos pagando algo adicional o que va por fuera de la situación que viven cada uno de los hogares del municipio de Garzón. Hoy tenemos una situación bien complicada económicamente hablando, y pagar hoy la cantidad de dinero que hoy nos están colocando, que ustedes han dicho que no van a pagar, para mí hoy un compromiso de hacer la revisión técnica, detallada, vuelvo, insisto, con ustedes como ciudadanos, pero por supuesto contando con el Consejo Municipal para identificar y hacer un proyecto de acuerdo con unas tarifas diferenciales. ¿Para qué? Para que no afecte tanto al que hoy tiene un impuesto como a aquellos que son nuevos. A eso le vamos a apostar. Yo creo que para hablar de garantías sociales, lo único que podemos hacer nosotros es decirle a cada uno de los ciudadanos que están aquí presentes, de estos 20 barrios que han sido afectados, que tendremos que trabajar de aquella manera, que ese bolsillo no sea afectado, sino de una manera justa, pero adicional a eso, generar la confianza en la gente que vuelva a pagar el impuesto. Esa desobediencia civil, le invito, es que no lo hagamos, que lo hagamos si nosotros, ustedes nos pagan a nosotros un impuesto real. Nosotros, ¿qué vamos a decirle? Vamos a generar confianza con ustedes haciendo obras, que eso es lo que la gente quiere. Muchas gracias. Gracias a usted, candidato. Candidata Sandra. ¿Qué se debe hacer si se demuestra que los avalúos no son idóneos? ¿Se deben volver a realizar? Bueno, pues yo lo entendí. Pues si los avalúos no son idóneos, como lo vengo diciendo, y estoy segura, porque es que eso a ojo de buen cubero no funciona nada, y lo único que hace es causar un daño social y económico al bolsillo de los más vulnerables. Entonces tengan la seguridad que lo primero que vamos a hacer es suspender, hasta no se garanticen, hasta que no se tenga la confianza de que lo que se está haciendo está bien hecho y lo que se va a hacer es con personal idóneo y cualificado. Entonces, uno, se suspende el avalúo catastral como se viene haciendo, y segundo, se harán los cálculos y recálculos necesarios para que todos paguemos de manera justa y equitativa un impuesto predial. Muchas gracias. Sólido. Candidato Lucho, en su plan de gobierno, ¿piensa seguir contratando con la empresa ilegal Argas los servicios de operador catastral?
y por qué? Son. Aló. La respuesta ya la di en la pregunta anterior. Bueno, esa empresa se tiene que ir, se tiene que acabar. Aquí tenemos que crear empresas para nosotros. En mi programa de gobierno, y lo tengo bien claro, y hablo de regionalismo. Tenemos que trabajar en equipo. Tenemos que crear empresas para el beneficio de nuestro municipio. Ahora bien, una empresa que está ilegal, lo dije, porque es una empresa privada en convenio con una empresa pública, lo dice la ley 142, y se tiene que ir. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear la dependencia en empresas públicas o ahí mismo en la alcaldía, en el municipio, y vamos a hacer las mismas funciones, y con eso podemos bajar a lo máximo esas tarifas de predial para todos ustedes. O sea, yo no veo el por qué tengamos que tener empresas, además de que son personas de otro lado y no están invirtiendo en nuestro municipio. Pero vamos a hacer unos estudios muy estrictos, vamos a hacer unos estudios reales donde se tengan en cuenta los principios básicos de este estatuto, como son la justicia, la equidad, la economía y la progresividad, que usted lo dijo ahorita. Pero además hay que hacer esos estudios de caracterización, que siempre lo he dicho. Yo creo que allí no llegaron a hacer esos estudios, los de esta empresa, donde le dijeron a usted, bueno, su casa tiene esta fachada, pero por dentro no está, hay que caracterizarlo. Pero también hay que hacer unos estudios de estratificación. Yo no puedo decir que estrato 1, 2 y 3, que el estrato 1 tenga una casa en igual de condiciones que el estrato 3 y estén pagando lo mismo. No, hay una diferencia, por eso es un estudio de estratificación. Pero también hay que hacer un estudio de capacidad de pago. A su casa fueron y le dijeron, ¿tiene capacidad de pago? Muchos de ustedes no están empleados, muchos de ustedes podrán estar con condición de discapacidad, y eso no lo hicieron. No puede pagar una persona en condición de discapacidad así tenga la casa en igual de condiciones el vecino, y el vecino tenga empleo, tenga ingresos. No lo puede hacer. Todo esto hay que hacerlo, por eso toca crear la dependencia, pero sí con personal idóneo, calificado y sin ninguna falta. Muchas gracias. Gracias, candidato. La pregunta, candidato, es la siguiente. Si usted es elegido como alcalde, ¿gestionaría con el Consejo Municipal el otorgar periodos de gracia y o alivios tributarios para los inmuebles que se encontraban en etapa de formación, los cuales salieron afectados en el cobro del impuesto predial unificado vigencia 2023? ¿Sí o no, y por qué? Claro que sí. Nosotros tenemos que ser un gobierno social. Nosotros como servidores públicos y en un escenario político no estamos para más que servir a las personas. Y tenemos que articular este servicio con el beneficio municipal. Por eso se pagan impuestos. Pero las personas que necesiten una etapa en las cuales no tengan que salir afectados, tengan que ser exonerados por un tiempo, claro que sí, lo vamos a evaluar, porque hay personas que están en situaciones muy críticas. Cuando nosotros recorremos el municipio, nos damos cuenta que hay personas que ni siquiera saben cómo van a pagar la luz. Y esto es una realidad social, esto es lo que nos atañe. Entonces no podemos llegar a un escenario político a desconocer todas las características propias de cada ciudadano del municipio de Garzón. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Antes de seguir con la segunda parte, la tercera parte del debate,
les quiero informar que ya en el Valle del Cauca existe la excepción, son exentos de impuestos las casas de interés social y prioritario. Esa sería una gran idea para nuestro municipio, que los predios adquiridos como vivienda de interés social sean exentos de este impuesto predial. ¿Eso por qué? Porque los que pagan más, los que tienen más pagan más y los que tienen menos pagan menos. Es la idea del principio de progresividad. También es necesario que estos barrios afectados no vayan a tener el problema como lo han tenido en Bogotá y en otras ciudades de Colombia. Estratos de 1 y 2 les ha tocado entregar su casa y vivir como arriendo. ¿Por qué? Porque no han podido pagar impuestos, los créditos de sus casas, por muchas razones, por la pandemia, entonces les tocó entregar su casita y ahora otra vez estar con arriendo, pagando arriendo. Imagínense que estos impuestos prediales pueden afectar en la DIAN, en los impuestos nacionales. Entonces, como candidatos ustedes, para que piensen en los estratos menos favorecidos, que con mucho esfuerzo han conseguido sus cosas, y si ustedes se imaginan un impuesto predial de 2 millones, es como si estuvieran pagando un arriendo. Entonces los impuestos tienen que ser bajos para que no les afecte el bolsillo, para que no nos afecte el bolsillo. ¿Que el candidato iba a decir algo? Sí, algo adicional, además de las casas de interés social que pueden ser exentas de este impuesto, también promover el autoavalúo. Como dirigentes del municipio, como cabeza principal, como alcaldes, podemos promover este tema para que cada persona, a partir de unas características técnicas, haga también su autoavalúo. ¿Listo? Esa era la que Claro, muchas gracias. Ojalá así fuera y presentar su con base en el autoavalúo que hizo el dueño del predio, pues que sirva para la base grabable. La tercera parte, entonces, cada candidato busca a un compañero, también candidato, y le hace una pregunta. ¿Estamos? Empezamos con Sergio. ¿Quién le va a hacer la pregunta? Relacionado, por supuesto, al tema que estamos hablando sobre impuesto predial. Escoja un candidato y le hace una pregunta y él le contesta. ¿Listo? No lo tenía. O sea, de la metodología lo dije claro. Sí. La tercera parte, cada uno lanza una pregunta a un candidato para que sea contestada por el candidato. Una pregunta sobre el impuesto predial, que sea importante para usted. Yo haría una pregunta. ¿A quién primero? ¿Tengo que escoger a alguien o si alguien me la quiere responder? No, tiene que escoger a alguien. Bueno, entonces yo voy a escoger aquí a mi amigo Mario. Garzón es un municipio que tiene un presupuesto municipal, un presupuesto público bajo. Y los recursos propios del municipio y aquellos recursos de libre destinación no llegan a ser ni siquiera el 20% de la totalidad del presupuesto público. Con la reducción de la tarifa del impuesto predial unificado, uno de los montos que alimenta los recursos propios, que es el predial, pues con la reducción de la tarifa se va a bajar. ¿Cómo atender entonces las necesidades de la comunidad y las propuestas de su programa de gobierno, en el entendido de que vamos a reducir la tarifa, que creo que es algo en lo que nos comprometemos los 5 aquí presentes, y eso va a implicar menos ingresos por uno de los conceptos de fuentes de financiación más importantes, que es el impuesto predial unificado? Bueno, muchas gracias, Sergio, por la pregunta.
Antanas Mockus decía, los recursos públicos, son sagrados. Y la gente ha perdido confianza en la institucionalidad, desafortunadamente. Y por esa razón muchos ciudadanos no pagan los impuestos, porque no ven reflejado esos dineros en obras. Y por esa razón dice la gente, no, políticos, yo no les pago. ¿Qué vamos a hacer, Sergio? Sí puede bajar la tarifa, pero podemos aumentar la cantidad de personas que los paguen el contribuyente. ¿Cómo lo hacemos? Generando confianza, diciéndole a los ciudadanos que con nosotros, que somos garantía de honestidad, vamos a tener obras, vamos a tener la posibilidad de desarrollo en la parte de educación, cultura, deporte y bueno, etcétera, todo lo que tiene que ver con nuestro plan de gobierno, que se va a transformar en un plan de desarrollo, diciéndoles que les vamos a decir al 100% se cumplió. Muchas gracias. Buenas noches. Quiero que pongan mucha atención a la pregunta que están formulando y a la respuesta que están dando. Eso es clave en el momento de la decisión del voto. Por favor, escuchen bien la pregunta y si realmente dieron la respuesta de la pregunta. Eso es fundamental. Bueno, y como buen profesor vamos a escribir una pregunta. Vamos a escribirla. No, la pregunta, ¿cuál es el compromiso? Primero, bueno, entonces, allá al doctor Poveda. Doctor Poveda, ¿cuál es su compromiso hoy, usted, como candidato a la alcaldía de Garzón, con los ciudadanos frente a la inversión de los impuestos que tenemos nosotros como municipio de Garzón? Muchas gracias, Mario, por la pregunta. Mi compromiso hoy ante todos ustedes es llevar esta corrupción desproporcionada a sus mínimos históricos en el municipio de Garzón. Para eso necesitamos la compañía de todos ustedes, reactivar las veedurías ciudadanas, fortalecerlas, las juntas de acción comunal, que se mantengan activas, que se mantengan propositivas y que estén muy pendientes del Consejo Municipal y de la Alcaldía para ver los proyectos de acuerdo que pasan en sus manos, para que las discusiones se gesten antes de ser aprobadas de una manera responsable y no después, para evitarnos todos estos tipos de inconvenientes que hoy son nuestro dolor de cabeza. Muchas gracias. De una pregunta. Mira, no aceptamos que la pregunta sea el compromiso, porque es que esa es la pregunta final, que es la parte final, pues cuál es la solución al problema de los afectados y cuál es su compromiso. O sea, esa es la final, que la diga en la metodología. ¿Listo? Bueno, mi pregunta sería para los que faltan, de pronto la ingeniera. ¿En qué parte de su gobierno va usted a dar una solución, en caso de llegar a ser la alcaldesa del municipio, a esta problemática que le está afectando a los ciudadanos que hoy nos escuchan? Pues una de las soluciones es suspender
el avalúo catastral que se viene haciendo y revisar el que ya se hizo para mitigar los errores y de esa manera solucionar el problema. Ya. Sandra, espera. La pregunta es... Bueno, para Lucho, ¿no? Bueno, para Lucho. Garzón tiene 80.000 habitantes, cerca de 80.000 habitantes. Bueno, el DANE dice, porque es que el DANE es la institución que nos da las cifras. Listo, nosotros podemos tener una proyección, pero el conteo de personas dice que cerca de 80.000. De esas 80.000, tiene una relación de 20.000 hogares, pero tiene un déficit de habitacional de 21.000 casi. ¿Cómo va a solucionar y bajo qué medidas va a solucionar ese déficit habitacional en Garzón? Yo te lo repito, Garzón tiene cerca de 80.000 habitantes. De esos 80.000 habitantes, se dice que hay cerca de 21.000 hogares en Garzón, pero cerca de 8.000 hogares tienen un déficit habitacional. Quiere decir que en una vivienda viven 1, 2 o 3 hogares. ¿Cómo va a solucionar ese déficit habitacional en Garzón? Bueno, la pregunta está relacionada con catastro. No, no, chico. Bueno, le digo, claro, tenemos que solucionar ese déficit. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a identificar las propiedades que tiene el municipio. Sé que el municipio tiene muchos lotes, pero primero tenemos que formalizar esta problemática que tenemos. Vamos a formalizar para después sí empezar a identificar quiénes son esas personas y hacerle un proyecto de vivienda por autoconstrucción en estos lotes que tenemos. ¿Cuántos? Puede ser 500, 600 personas, pero hay que hacer el proyecto de vivienda por autoconstrucción. Hoy por hoy la ley 166 lo está dando la prioridad y está facultando a las juntas de acción comunal para que lo hagan. Sencillamente formalizamos los barrios, legalizamos, lo constituimos y ellos mismos van a sacar estos proyectos y ustedes mismos van a fiscalizar, van a ser los veedores. El municipio, ¿qué va a hacer? Si yo soy el alcalde, voy a poner maquinaria, asesoría y voy a poner lo que es material de playa y ustedes van a poner la mano de obra y la plata que llegue va a ser para material de ferretería y así vamos a sacar, yo creo que vamos a tener más de 600 viviendas para que podamos cubrir ese déficit. Muchas gracias. ¿Me toca hacer pregunta? ¿A quién le toca? ¿A Sergio no le han hecho pregunta? Vamos a decir, suavecita, ¿cuántos hijos tiene? Aquí hay una pregunta, yo le digo, ¿cuál es la tarifa catastral según el acuerdo 022 de 2020? ¿Y hasta dónde usted puede llegar para mejorar todas estas condiciones de vida con todas estas 2.500 familias que están pasando por un momento muy crítico? Menos mal era suave la pregunta. Mentiras.
¿cuál es la tarifa catastral? Listo, la tarifa del impuesto predial unificado está establecida en el artículo 39 del acuerdo, el polémico acuerdo 022 del año 2020, año de pandemia. En ese artículo dice en una tabla cuál es la tarifa que se le aplica a cada vivienda dependiendo su avalúo. Y entonces la tarifa mínima que hay en Garzón es de 5 por 1000. O sea, por cada 1000 pesos que valga una vivienda, 5 pesos paga anualmente de impuesto predial unificado. La más alta, que a mí en lo personal me parece absurdo, bueno, casi toda la tarifa es absurda, pero mire esto: lotes urbanizados no edificados. O sea, un lote que esté en el casco urbano, 30 por 1000. 30 por 1000. Eso es absolutamente alto. Le tengo otra: lotes urbanizables no urbanizados, 20 pesos por cada 1000 pesos del avalúo. Lotes no urbanizables, 10 pesos por cada avalúo. Las viviendas que valgan más de 400 salarios mínimos mensuales vigentes, o sea, una casa cuyo avalúo esté en más de 400 millones, bueno, ahí uno dice, es una tarifa justa. Está actualmente en 9 pesos por cada 1000. Pero lo que está injusto, lo que realmente no puede uno entender, son las viviendas de interés social, cuyo avalúo son igual o inferior a 135 salarios mínimos, que están pagando igual a una casa que valga 200 millones de pesos y que en este momento están pagando 8 por 1000. ¿Qué dice la ley? Que esas viviendas de interés social, las que valgan menos de 135 millones de pesos, hoy se les puede cobrar desde 1 por 1000 hasta máximo 16 por 1000. La tarifa en Garzón, la mínima, está en 5 por 1000. Entonces fíjense que el municipio se fue arriba 4 pesos por cada 1000 en la mínima. Entonces ahí, Lucho, yo creo que es lo que hay que replantear es la tarifa, concretamente. Y ese artículo se puede modificar como se hizo, ingeniera. Se hizo a través de un acuerdo, se modifica a través de otro acuerdo que presentaré como alcalde, y espero que el Consejo Municipal en ese periodo me acompañe votando positivo la modificación del estatuto tributario en su artículo del impuesto predial unificado. Gracias, muy amables. Falta la pregunta. ¿Aló? El año pasado, para los precandidatos, para los candidatos que están en este momento, les quiero comentar que el año pasado, en el año 2022, el acuerdo 028, los concejales se reunieron, no es por el estatuto, el acuerdo 022, para que ustedes tengan presente que le aumentaron a partir del 5 por 1000. Los concejales, a pesar de que se rasgaron las vestiduras, que eso fue exagerado y que ahora se están rasgando las vestiduras porque vienen las votaciones. El año pasado, después de que la pandemia había pasado, se volvieron a reunir y aprobaron el acuerdo 028 del 2022, donde establecieron, Sergio, lo que usted está diciendo bien, establecieron, pero fue a través del acuerdo del año pasado, el 028, la tarifa a partir de 5.0
el 16, pero eso no hay nada. Para los predios formados, para nosotros, nos aplicaron una tarifa de 8.0, o sea que ni siquiera no salieron a partir de 5.0, sino de 8.0 para los predios formados, que somos los que estamos aquí afectados. Fuera que nos pusieron un avalúo catastral supremamente alto, que no tuvieron en cuenta la ley donde establece los 135 salarios mínimo, que para esas viviendas se les aplicara del 1 al 16, como ya lo han dicho los candidatos. Desconocieron totalmente. ¿Quiénes desconocieron eso? El alcalde que presentó el proyecto, los concejales que se reunieron para aprobar o desaprobar. Y eso no es nada. Ser 8.0, 8.5 para algunos compañeros de impuesto predial, 9 para estratos 1 y 2. Eso yo digo es inhumano. Eso es inhumano. Y la disculpa es, aquí no existen clases sociales, nosotros no tenemos en cuenta eso. Pues tienen que tenerlo en cuenta, porque la ley lo dice. Y la ley está por encima de cualquier acuerdo. Entonces, queremos que ustedes sepan, ustedes como candidatos a la alcaldía, que tengan en cuenta eso, que si bien existe esa tabla del 5 por 1000 al 16 por 1000, que no debió de haber hecho eso, y no del 1 al 16 para los estratos 1, 2 y 3, cuyas viviendas sean inferiores a 135 salarios mínimos legales vigentes. Sumen cuánto es eso. Eso da más o menos ¿cuántos? 156 millones de pesos el valor para poder aplicar esa tabla del 1 al 16, empezando por la mínima. Entonces, compañeros, precandidatos, candidatos, aquí la cosa es seria y aquí la cosa es en serio, y vamos a seguir en pie de lucha, y vamos a esperar que ustedes, que los estamos convocando para que miren la problemática que está presentando, que para el año entrante ya no viene para la formación, porque estos son formados y actualizados, porque ya nos la aplicaron y ya nos entregaron recibos que no vamos a pagar mientras no sean justos y que realmente cumpla con los principios consagrados en la Constitución Nacional. Quiero hacer una anotación en referencia a lo que usted hace, y no puede ser una respuesta de la administración pública, que es que si usted pide revisión del avalúo catastral le va a salir más caro, porque eso es lo que le contestan a uno cuando hace un reclamo en la alcaldía. Y como extrañeza, no vemos el rey de las privatizaciones en Garzón aquí en este foro, y no vemos la candidata del autor del Instituto Tributario macabro que hicieron en Garzón. Bueno. Sí, la última. ¿Puedo hacer un comentario? Correcto. Gracias. El último, para seguir con la cuarta parte y última parte del debate. Lamentablemente en Garzón el pueblo es muy pasivo, y lamentablemente nos quejamos ya cuando el daño está hecho. Cuando en el año 2018 tomaron la decisión de privatizar el aseo en Garzón, fuimos pocos los que en ese momento le dijimos al pueblo garzoneño, está Lucho, está la doctora Joana, un saludo a la doctora Cristina Vázquez, y esperamos que nos acompañe pronto en esta
contienda política, pero sobre todo con su familia, que es lo más importante. Y en esa época nos opusimos. ¿Sabe por qué lo hicieron en esa época, a pesar de que lo dijimos? Porque la gente no se manifestó y dijeron que estábamos locos. Hoy, 5 años después, la gente sintió el impacto de la privatización del aseo y hoy el pueblo está rechazando eso. ¿Y saben por qué este escenario del barrio La Mercedes no está por lo menos con unas 3.000 personas? Porque no les pagaron. Porque no se ha hecho la formación total de Garzón y no se ha hecho la actualización catastral total. Pero faltan 4.000 predios por formarse, es decir, por incorporarlos al catastro. Y se va a actualizar todo el catastro del municipio, ingeniera, incluyendo la zona rural, que por ley debe hacerse cada 5 años. Cuando siente el pueblo garzoneño eso, ahí sí van a ser solidarios con Nueva Holanda, con todos los sectores que han venido reclamando eso, y nos falta solidaridad como pueblo garzoneño. Cuando una parte del pueblo lucha por sus derechos, todos deberíamos levantarnos a luchar por los derechos. Pero el año entrante, que se incorporen a la base del catastro, ingeniera Sandra, más de 4.000 predios que faltan por incorporarse y que sientan lo que hoy están sintiendo ustedes. Ahí yo creo que va a ser el momento en donde todos, el pueblo garzoneño, sienta. Este es el momento, y me alegra mucho que sea en esta contienda política, para que se conozca el compromiso de cada uno de los candidatos frente a este tema, que es tan importante, pero que la gente no lo ve así, porque lamentablemente no les han tocado el bolsillo a todos. Cuando nos toquen el bolsillo a todos, como pasó con Interaseo, ahí sí todo el mundo a quejarse, pero después de Pedra de Enojo no hay Santa Lucía que valga. Pero aquí sí va a haber Santa Lucía que valga, porque vamos a tomar las decisiones del caso. Muchas gracias, tiene toda la razón. Y sigue la cuarta parte del debate, y es la última parte, y es: ¿cuál es su compromiso y cuál es la tarifa catastral mínima que va a dejar su administración? Empezamos para acá para ser justos en el debate. Recuerden, compromiso y la tarifa mínima que va a dejar su administración. Los estratos 1 y 2. A ver, esta última pregunta es fundamental, que todos pongamos atención también a la respuesta. Y queríamos preguntarle a los candidatos presentes: ¿están dispuestos ustedes en este momento, ahora, en firmar y escribir, para que no digan después, es que como estaba escrito y entonces me sentí obligado, con su puño y letra, es sobre el mismo debate, con su puño y letra el compromiso sobre la revisión de el estatuto tributario? ¿A qué se comprometen cada uno de ustedes? Con su puño y letra. Porque si no cumplen, nosotros sí le vamos a cumplir, y llego a las calles, sacando todos estos compromisos. Bueno, en este momento la tarifa mínima está en 5 por 1000. Debemos reducirla
Entonces debemos reestructurar ese acuerdo para que quede, si es posible, en 2, 3 por 1000 o 1 por 1000. Y muy importante, la exención de impuestos a las casas de interés social, por las cuales nosotros nos comprometemos hoy. Y no va a ser un acuerdo el cual lo vamos a pasar el 4º año de gobierno cuando están cerca las elecciones. Lo vamos a pasar en las primeras plenarias del Consejo Municipal de Garzón Huila. Muchas gracias. Gracias. Ahí le dejé la hojita, candidato, para que haga su compromiso y la tarifa mínima. Ahí le dejé la hojita. Compromiso y la... Candidato Lucho. Recuerden, candidatos, compromiso y la tarifa mínima en la que están ustedes dispuestos a negociar para el año entrante, para los estratos formados y para todo el pueblo garzoneño. Mi compromiso es acabar con esta empresa Argas, crear una dependencia allí mismo en empresas públicas o en el mismo municipio, para que empecemos a hacer todo este proceso, pero con personal idóneo, sin ningún interés político, sin ningún afán, hacer las cosas despacio, pero hacerlas bien. Ese es el compromiso. Hay que hacer un compromiso con responsabilidad también. Aquí porque estoy de candidato y voy a decir lo que no se puede. El municipio necesita de los recursos públicos y necesita para hacer esa misma inversión social que son para ustedes mismos, para las vías, carreteras, servicios públicos. Se tiene que devolver esos dineros. Aquí no venimos a decirles que es que vamos a regalar, cuando eso es una gran mentira. Mi tarifa, yo creo que la tarifa está bien en un 2.5, en el 2 al 3%, por 1000, perdón. Es una tarifa, yo creo que más que justa. Si me toca dejarlo firmado, lo firmo. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la Colombia Humana. Recuerden que la candidata Cristina el día de hoy no pudo venir porque estaba hospitalizada, está incapacitada. Le agradecemos mucho y oramos por la recuperación de la doctora Cristina Vázquez. Ingeniera Sandra, su compromiso con los afectados al predial, con el pueblo garzoneño y su tarifa catastral mínima. Gracias. Bueno, obvio que hay que darle cumplimiento a la norma, ¿cierto? Pero de acuerdo a lo establecido ahí y a los parámetros técnicos, económicos, administrativos del lugar y más en el estrato 1 y 2. Pero también hay que tener en cuenta, y esto lo digo porque esto se vuelve una mafia, que muchas personas que han adquirido o que han sido sujetas de derecho del subsidio de vivienda son personas que tienen una capacidad económica enorme y se han apoderado de esos beneficios para el más vulnerable y tienen apartamentos 2 y 3 como en Torres de San Felipe, ¿cierto? Y no van a pagar impuestos. Aquí se van a cruzar las bases de datos de acuerdo al estado socioeconómico, de acuerdo al nivel adquisitivo que tenga la persona, porque a veces ponen predios a nombre de los hijos, de lo del esposo, y se declaran una madre cabeza de familia cuando no es así. Entonces aquí la tarifa se tendrá en cuenta el estado socioeconómico del hogar de la familia, el nivel de los estratos 1 y 2, pero cruzando las bases de datos para que no le hagan conejo a la administración y sigan siendo desleales y insolidarios con las demás personas que realmente necesitan. Ingeniera, la tarifa mínima, por favor, la tarifa catastral mínima que usted en su administración dejaría. Pues la mínima para los estratos 1 y 2, siempre y cuando cumplan con los requisitos técnicos, económicos, administrativos y jurídicos del inmueble. La establecida en la norma, la establecida en la ley, que es el 5 por 1000.
Con esa tarifa estamos. Su merced. Con esa tarifa. Candidata, le quiero aclarar porque me colocaron aquí como de hora y de estar pendiente. La ley, como usted lo dice, la 1450 del 2011, establece para los estratos 1 y 2, cuyo valor sea de 135 salarios mínimos legales vigentes, está entre el 1 y 16. Para los predios formados se espera Formalizados. Formalizados no es, formados, se llama así, candidato, formados. Es del 1 al 16. No, tranquila, Blanquita. Aquí no se trata de un examen para pasar en la universidad. Aquí se trata de ser solidarios, pero también ser justos, ¿cierto? De acuerdo al estado socioeconómico de las personas. Porque es que aquí una persona que no tiene empleo, que no tiene un subsidio del Estado, que no es sujeta de derechos, no puede pagar lo mismo que como su merced de pronto tenga un predio o un apartamento allá en Torres de San Felipe. Entonces, eso no se puede generalizar. Eso es de acuerdo a cada persona. Aquí no se puede generalizar. Eso es de acuerdo al estado socioeconómico de las personas y a los estratos. Porque, vuelvo y le repito, aquí hay muchas personas accediendo a subsidios, ¿cierto?, del Estado sin ser sujetas de esos subsidios. Entonces aquí nos vamos a poner a pagar el 1 por 1000 a personas que tienen carro, casa y finca, a personas que no tienen sino solo esa vivienda. Entonces por eso digo que habrá un estudio, ¿cierto?, de acuerdo a un estudio de viabilidad, de acuerdo a cada hogar, a cada familia. No se puede generalizar. De acuerdo a esto que yo le estoy sustentando. Muchas gracias, ingeniero. Lo que yo le decía es que la alcaldía presentó el proyecto de modificación ahora en septiembre. A mediados de septiembre presentó el proyecto de modificación y dejó la tarifa mínima en 5.0. Esa tarifa no nos conviene a los estratos 1 y 2. Y mucho menos a las viviendas de interés social y prioritario. ¿Por qué? Porque dejaron muy alto. Un ejemplo, ingeniera, si a un estrato le están cobrando 1.500.000, un estrato 1 o 2, le están cobrando 1.500.000, con esas tarifas tendría que pagar por lo menos 1.300.000, o sea, le rebajarían 200.000 pesos. Eso no es justo. O sea, por eso las tarifas tienen que ser bajas para que sean justas. Ahora, si no pueden dejar las tarifas bajas, entonces hagan otros avalúos comerciales. Nombrar otra empresa y hagan otros avalúos comerciales para que la base gravable sea baja. Como en estos momentos ya lo hizo Argas, y yo creo que el municipio no va a gastar más plata en eso porque es que eso vale una millonada. Aquí pagaron 1.300 millones por apenas los 22 barrios formados. Imaginen cuánto vale, el año entrante sube. ¿Otra vez van a pagar? Entonces no. Entonces es muy difícil que paguen otra vez el municipio otros 1.300 millones de pesos. Pero sí pueden modificar como gestor catastral, que es el municipio, puede cambiar la base gravable y puede cambiar las tarifas catastrales. Eso es lo que decimos, doctora. Muchas gracias. ¿Sigue, Mario? Por supuesto, mire que la conclusión de lo que ustedes plantean, de cuál es el compromiso que tenemos nosotros como candidatos, también tenemos que ser responsables en lo que vamos a decir nosotros, porque nosotros no podemos, cuando nos posesionemos como alcalde, juramos cumplir la Constitución Política de Colombia. Por esa razón, ¿qué les digo yo? Por supuesto, vamos a revisar el proyecto, el acuerdo que está, le haremos las reformas que tienen que hacerse, pero de acuerdo a un análisis que vamos a convocar. Yo creo que tendremos que ser responsables en ese sentido, de decirle aquí a los ciudadanos, ustedes como que son voceros, pues tenemos que decir y analizar por qué se está cobrando al predio, de acuerdo, hay que investigar y determinar cuáles fueron los argumentos que tuvieron
para decirle al ciudadano es que usted tiene que pagar tanto. Yo creo que eso es una obligación que tiene que reposar, digamos, allá en la entidad. Debe haber un estudio, debe haber un análisis donde se presente el porqué, el cobro de cada uno de ellos. Por esa razón, claro, presentaremos un proyecto con unas tarifas diferenciables que nos permitan tanto aquellos que están hoy como los que llegan nuevos, pero haré cumplir de acuerdo a la normatividad que nos coloca el gobierno nacional. Una cosa importante, nosotros no podemos jugar con las tarifas, porque muchas veces nos puede generar una investigación de un detrimento ¿por qué? Porque eso lo rige, el único que puede disminuir las tarifas e impuestos es una norma del Congreso de la República. Por esa razón me tengo que ceñir a la ley, por supuesto, siempre beneficiando a la gente. Nosotros aquí no, ¿quién va a querer subir los impuestos de la gente? No, ¿cómo vamos a pretender que paguemos más de la cuenta? Que para que seamos sexta y pasemos a quinta categoría o a cuarta categoría. Es un buen interrogante. ¿Sabe qué significa de sexta o quinta o cuarto? No son premios. Es para que le suban el sueldo al alcalde y los honorarios de los concejales. Muchas gracias. Perdón, candidato, ¿la tarifa mínima cuál sería? Lo hago de acuerdo a la ley. Yo no puedo en este momento, sería irresponsable de decirle que le bajé a 5, 4, 3. Esto no es un juego que yo lo haría de esa manera. Sería irresponsable con ustedes, porque mañana le digo no el 1, no que el 5, que el 4. No, yo me mantengo y lo hago con cariño y respeto. Yo tengo que hablar con la verdad, así esté hoy como candidato, porque para mí la verdad tiene que ser. Entonces, por esa razón haré de acuerdo a la normatividad, porque hoy les puedo decir, para ganarme los votos no les voy a cobrar nada, me gano los votos de todos, pero tengo que ser responsable. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí, Sergio. No. Bueno, mi propuesta sería la siguiente, y estamos elaborando un documento a ver si los 5 estamos de acuerdo para firmar un solo compromiso. Los 5 estampamos la firma en ese compromiso. Si a bien lo tienen los compañeros, aquí lo estamos redactando. Disculpe, nosotros queremos un compromiso individual. Entonces, el compromiso, se entiende que todos asumimos este compromiso. Con la firma de cada uno avalamos este compromiso. No. Mire, mi compromiso como candidato, que espero cumplir como alcalde, varias cosas. Primero, hay que revisar los avalúos que están mal hechos en Garzón. Ese es un primer problema que tenemos. Avalúos. Hay avalúos que no corresponden a la real condición de la vivienda. Segundo, el tema de la tarifa. Mire, yo tengo aquí en las manos la tarifa que está en el Estatuto Tributario. Perdónenme un segundo. Esa tabla tarifaria hay que modificarla. Por ejemplo, aquí el señor, ¿quién es el dueño de este recibo? ¿Cómo es el nombre suyo? Don Rómulo paga 8 por 1000 de una vivienda que le evaluaron en 154 millones. No, primero, no vale eso. Tenemos un problema de avalúo. Segundo, usted está pagando, de acuerdo al Estatuto Tributario, la misma tarifa de una vivienda que vale 200 millones de pesos. Entonces tenemos un problema en la tablita del avalúo, porque lo metieron a usted en el mismo paquete de una vivienda que vale 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes más que la suya. Tenemos que hacer una modificación en esta tabla.
Tercero, ¿cómo van a meter en una misma tarifa, mi querido amigo, a una vivienda que vale 200 millones de pesos, que es una vivienda normal de las viviendas de Garzón, a una vivienda que vale 400 millones de pesos, que es una vivienda de estrato 6 o 7? Entonces lo que tenemos que hacer también es modificar la tabla y segregarla en grupos, teniendo en cuenta no solo el avalúo del predio, sino el estrato socioeconómico de la familia. Ese es un compromiso que se establece. Obviamente, la tarifa, si la ley permite que las viviendas que valen menos de 135 salarios, no les cobremos a partir del 5 por mil, sino a partir del 0 por mil, del 1 por mil, yo estaría muy interesado en revisar con los líderes, representantes de las asociaciones, consejo municipal, para que esa tarifa de esas viviendas que valen menos de 135 salarios mínimos se ubiquen en esa franja entre el 1 y el 5 por mil, que es lo que me permite la norma. Viviendas de interés social. Si estaríamos hoy, digamos, comprometidos a decir una tarifa, yo estoy más cerca de lo que dice Mario, que es, mi compromiso es reducirlo y espero sacarlo del grupo del 6 por mil hacia arriba y meter a las viviendas de interés social entre el 1 y el 5. La tarifa podría oscilar entre 1 y 5. Espero poner esa tarifa, ese punto, de acuerdo a lo que conversemos, a lo que dialoguemos y a un acuerdo que lleguemos con los representantes y con la sociedad civil organizada. Y espero para eso que podamos hacer un cabildo abierto. En esa época en Garzón no se volvieron a hacer cabildos abiertos, es un mecanismo de participación ciudadana abierta. Va el pueblo y va el alcalde y determinamos con consejo municipal, con contraloría, porque este también es un tema fiscal, responsablemente con el personero, con la procuraduría, es decir, lleguemos a un acuerdo sobre esas viviendas de las que puedo cobrar menos de 5 por mil. Yo podría decirles hoy 3 o 4, pero no quiero ser irresponsable, que es una decisión de municipio. Y municipio no es solo el alcalde, también es consejo, también es personería y también es el pueblo garzoneño. Aquellas viviendas que están avaluadas, más de 135 salarios mínimos, necesitan urgentemente la reducción de la tarifa. Su vivienda, jefe, no puede estar, primero, evaluado en esto, pero lo segundo, no puede estar cobrándosele la misma tarifa de una casa que vale 200 millones de pesos. Entonces, eso está absolutamente desproporcionado y espero esta tarifa poderla reducir sustancialmente. Por ejemplo, por ley, yo no podría bajarle su tarifa a menos de 5 por mil. No lo puedo hacer por ley. La suya, porque su casa vale más de 135 salarios mínimos de acuerdo a este avalúo. Si el avalúo me da menos de eso, podríamos pensar en que la tarifa sea inferior a 5 por mil. Pero lo que vamos a hacer entonces es revisar esos avalúos, viviendas de interés social entre 1 y 5 por mil, y el resto de viviendas, que son la mayoría de Garzón, tienen que acordarse una tarifa mucho más inferior de la que hay aquí, porque no puede ser que una casa como la suya esté pagando 1.200.000 y pico solo de impuesto predial. La tarifa debe ser de acuerdo a la real capacidad de pago de la población, y estaría muy interesado como alcalde concertar una tarifa que corresponda a la capacidad de pago del pueblo garzoneño sin desfinanciar el municipio, porque esos recursos propios que se generan por el predial son los que cuenta el alcalde para hacer las obras con las que se compromete ante el pueblo garzoneño. Y el pueblo va a votar por un programa, y ese programa se convierte en obligación que va a estar plasmada en el plan de desarrollo. Luego tengo que tener recursos de donde financiar el programa, pero sin afectar el bolsillo del pueblo garzoneño. Mi compromiso es reducirla a menos de 5 puntos de aquellas viviendas de interés social
y el resto también una reducción, sin comprometerme en este momento con el punto tarifario, porque sería irresponsable de acuerdo a lo que hemos conversado. Muchas gracias. Le voy a coger ese recibo. Para el señor Rómulo, secretario de Chile. Señores candidatos, o sea, creo que en este debate nosotros pusimos las reglas de juego. Ingeniera, yo sé que usted está haciendo una labor ahí, pero el compromiso de las reglas del juego de este debate es que cada uno firme un compromiso y con su tarifa. Si va a hacer otra cosa, pues yo espero que nos respete tanto al pueblo como a los que estamos organizando este evento. Ahora, frente al recibo de Rómulo, esto es muy importante en la práctica. Si yo lo cojo acá y dice avalúo 154.727.000 pesos, es el avalúo catastral. Se supone que ya le sacaron el avalúo comercial, que viene quedando por ahí por lo menos de 220 millones, haciendo la regla de 3. Pero, Sergio, póngale cuidado. Al coger ese avalúo y coger la ley, y esa es la última parte que ustedes lo firman, a él se le aplicaría nada menos y nada más que la tarifa del 1 al 16, porque es que la ley lo dice claro. Mario Rivera, candidato, es que nosotros no nos ocultamos la ley. La ley dice que para estratos 1 y 2, y si es menos de 135 salarios mínimos legales vigentes, es del 1 al 16. Y entonces, como el avalúo es de 154.727 y los 135 salarios mínimos legales vigentes, das 157 millones, o sea que él estaría en el promedio para que le aplicara la ley de la tarifa catastral del 1 al 16, porque es menos de 135 salarios mínimos legales vigentes. Él alcanzó para que le apliquen de 1 al 16. ¿Cuál es el problema, Mario, ingeniero y todos los candidatos? Que es que el concepto de acá y el alcalde, porque es que el que presenta este acuerdo, el acuerdo 022 lo presentó el alcalde. ¿El alcalde qué hace con los concejales? Firman un acuerdo, una coalición. Entonces, en este caso fueron 11, y de esos 11 ya han firmado todo al alcalde. Todo lo que presenta le firma estos 11 concejales. Y entonces, si el concejal le dice, el alcalde le dice que es el 8% de la tarifa de esta tabla, el 8 o el 5, pues los 11 concejales votan por eso. Por eso es que es necesario que los candidatos conozcan la ley, porque aquí el alcalde se le olvidó ese pedacito que dice la ley, que si el avalúo catastral es menor de 135 de estratos 1 y 2, se le aplica 1 al 16, y eso no lo tuvieron en cuenta. ¿Por qué? Porque quiere unas tarifas altas y que nosotros paguemos los 3.000 millones de pesos en que él se comprometió. Hizo un crédito por 3.000 millones de pesos y quiere que los estratos 1 y 2 cancelemos eso, que nosotros le paguemos ese crédito. No, señor, pongan cuidado, todos. El catastro multipropósito es algo hermoso, es algo que viene, y eso es algo, como dijo Lucho, es algo que mejora el municipio, porque el objetivo no es cobrar un impuesto. El objetivo acá es desarrollo económico, desarrollo social. Mirar qué predios son los que cuentan razón para producir, para ofrecer servicios. Ese es el catastro multipropósito. Tiene muchos propósitos. Antes solo era el impuesto predial. Y ahora, con este catastro, si seguimos haciendo lo mismo, con tarifas altas y con bases gravables altas, ¿qué va a pasar? Como dijo Sergio, de aquí en adelante tiene todo el pueblo razón, actualización catastral se llama, el año 2024. Y si le colocan los mismos tarifas y las mismas bases gravables, se le viene todo el mundo encima, señores candidatos. Y no es la ley, es que ustedes tienen que saber aplicar la ley. Y ahí lo dice la ley, estratos 1 y 2, que tengan 135 mínimos salarios vigentes legales, se les debe cobrar del 1 al 16 la tarifa catastral. Y por eso pedimos nosotros que ustedes se comprometan y nos digan cuál es la tarifa. ¿Sí?
Porque es que la ley es muy clara. La ley es muy clara. No es muy clara. Bueno, nosotros aquí los candidatos a la alcaldía de Garzón, en unanimidad llegamos a un acuerdo y queremos leer el documento que hemos elaborado de manera responsable con ustedes y con la ciudadanía. Ah, bueno, Lucho sale. Bueno, tranquilo, Lucho. ¿Sergio me apoya? Mario, Alejandro. Permítanme. Mire, nosotros pusimos una regla de juego. Aquí los candidatos, algunos van a presentar en conjunto y otros van a respetar las reglas de juego que se respetaban. Todo eso es bueno para que ustedes lo tengan en cuenta en el momento de la votación. Aquí estamos mirando las verdades. Cuando se dejan unos parámetros, esperamos que cumplan. O si no, pasa exactamente lo mismo. Pasa exactamente lo mismo. Aquí nosotros le vamos a aceptar lo que ustedes quieren, como ustedes quieran, pero vamos a decir quiénes nos entregaron en forma individual y quienes hicieron lo que quisieron con el compromiso. Yo quiero acá hacer una aclaración para que por favor me escuchen y lo tengamos en cuenta. Acá no estamos siendo irresponsables al decirlo, porque es que la ley, profe Mario, que usted lo mencionó, la ley lo dice, se puede del 1 al 16 por 1000, ¿sí? Claro, se toca hacer mesas técnicas, que toca no hacerlo de manera, pues, irresponsable. Y otra cosa muy importante, que no se pueden permitir colados. No podemos permitir que haya corrupción en ese proceso. Pero ojo, no quiere decir que la ley no lo permita o que un candidato sea irresponsable al decir que cuando una propiedad tenga menos de 135 salarios mínimos legales vigentes, pues se puede aplicar una tarifa del 1 al 5 mínima, ¿cierto? Y se hace la modificación del acuerdo. Ahora, eso es lo que uno se compromete como alcalde, como dice Sergio. Claro, allá hay un consejo municipal, uno no es solo. Tenemos que entrar a hacer la discusión, a hacer mesas técnicas, profesionales, ¿sí? Pero es como nosotros como candidatos, en el momento de llegar a una administración municipal, vamos a llevar una bandera. Y esa va a ser mi bandera. Muchas gracias. Yo me comprometo. Yo no sé, ustedes están viviendo una problemática y para nadie es desconocido que están las tarifas muy altas. Claro, la tenemos que bajar, y lo dice la ley, del 1 al 16 por 1000. Lo tenemos que bajar, ese valor catastral. Sí, claro, esto es para la parte residencial, estrato 1, 2 y 3. Sí, y en lo otro se va a medir con ese mismo porcentaje. Yo lo tengo aquí. Es que una cosa es la parte residencial, ya la parte comercial, industrial, institucional, se mide con otra tarifa. Aquí estamos hablando de la parte residencial. Mi compromiso es terminar con la empresa Arcas S.A. y crear una dependencia que se encargue de la gestión catastral sin privatizar, cambiando la base gradable y bajando la tasa de las tarifas para el impuesto predial unificado según el salario mínimo al 2.5 por 1000. Ese es el compromiso. La entregar el compromiso que tenemos de marcha. Gracias. ¿Puedes leerlo con letra? Conversatorio Impuesto Predial en Garzón, 7 de octubre del 2023, en el Polideportivo del barrio Las Mercedes. Nos comprometemos a evaluar la tarifa mínima que va de acuerdo a la reglamentación de la Ley 1450 del 2011 y se establecerá de acuerdo a lo establecido en su artículo 23, reduciendo la tarifa y teniendo en cuenta el nivel socioeconómico de la familia o hogar donde se realice el avalúo o la actualización catastral. Segundo, aplicando los aspectos técnicos, económicos, jurídicos y administrativos del predio, teniendo en cuenta los criterios técnicos, administrativos, económicos y administrativos y todo lo establecido en la norma. Validación de los avalúos realizados
de acuerdo con las normas técnicas de catastro, siempre priorizando las viviendas de interés social y las viviendas de interés prioritario del municipio. Realizar los procesos de interoperabilidad con las diferentes bases de datos que le permitan al municipio validar y definir los predios sujetos a disminuir la tarifa o tarifa mínima. Ingeniera, muchas gracias, Sergio. Mario, muy amable. Agradecemos a los candidatos, agradecemos a todos los representantes de los 22 barrios que asistieron el día de hoy, agradecemos a la delegación que nos mandó Cristina Vázquez de la Colombia Humana, a los periodistas, a todos agradecemos la asistencia a este gran debate. Creo que fue un debate muy bueno, excelente, que lo deberían hacer los ciudadanos con sus necesidades, con sus problemas, hacer debates con los concejales, utilizar los barrios, los polideportivos que son públicos. Eso es lo que digamos hacer todos los barzoneños para el problema de interaseo. Hay que hacer debates. ¿Qué piensan ellos sobre esto? Muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad.